Bueno, pues estaba yo utilizando mi Canon EOS RP, que recientemente adquirí y os presenté en el canal, como salto de APS-C a full frame, una full frame económica, en torno a 1000 euros, la conseguí, la Canon EOS RP, con el 24-105 y el 50 milímetros, ¿vale? Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que lo veas porque además hubo mucho engagement y muchos comentarios en el que también presentabais otras opciones full frame de otras marcas como Nikon, como Panasonic, por ese precio, con lo cual, si estás buscando una cámara económica, seguro que te puede ayudar mucho ese vídeo. Y el tema es que me falló el enfoque. Sí, me falló. Se graduaban los alumnos de segundo de bachillerato, me pidieron: Miguel, ¿nos puedes hacer las fotos? Y bueno, pues probé, digo, voy a probar esta Canon EOS RP que he adquirido recientemente y vamos a probar estos dos objetivos, el 50 y el 24-105 de kit, que este es súper oscuro, ¿sabéis? Este es de f4 a 7.1, vamos a ver si se puede realizar o no una graduación. Bueno, y como estáis viendo en las fotos, perfectamente se puede realizar una graduación o cualquier reportaje de evento con estos dos objetivos. Otro día, si os parece bien, hablaremos más sobre cómo hacer eventos con estos dos objetivos. Bueno, quizá hagamos eventos solamente con el 50, solamente con el objetivo de kit o mezclando los dos, pero hoy os quiero hablar de un fallo. O sea, es que de repente yo estaba con la Canon RP y con el 24-105 y bueno, pues estaba haciendo fotos y estaba utilizando el enfoque automático. Pero como sabéis, ¿qué sucede? Que la cámara enfoca automáticamente y luego tenemos aquí un anillo, este anillo de aquí, que tiene dos funciones. Por una parte podemos utilizarlo para controlar un aspecto de la cámara, como puede ser la ISO, como puede ser la apertura, y lo configuramos de esa manera, con el switch de control, ¿vale? Sí, lo tenía para la ISO, ¿vale? Pero luego dije, no, lo voy a poner en focus, en enfoque, de esa manera. Cuando tú enfocas sobre algo, la cámara enfoca sobre lo que considera oportuno, pero tú dices, no, pero yo quiero ahora enfocar a otra cosita que está al lado. Y entonces actúa el enfoque manual, es decir, pasamos de enfoque automático a enfoque manual. Y así lo hice. Yo enfoqué, pero luego lo quise desenfocar porque en concreto había unas luces y yo quería obtener esas luces desenfocadas. Ese desenfoque y de una manera más creativa. Perfecto, dije, vale. Hice fotos a unas luces que había por el techo y a unas lámparas y tal, para tener esos fondos de pantalla, esos wallpapers desenfocados, para luego poderlo yo usar en mis cosas. Y luego dije, vale, pues vamos a volver ahora a hacer fotos normales del evento, en las que la gente esté enfocada y guay. Y ahí pasó el tema, que no enfocaba. Que no, o sea, se quedaba perpetuamente desenfocado. Entonces, empecé, pues imaginaos, ¿no? Pues estás ahí, que no enfoca la cámara, ¿qué pasa? La apagaba, la encendía, intentaba enfocar, no funcionaba el enfoque, yo buscando ahí el modo de, digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Está un modo de enfoque puntual, ¿vale? Funciona bien, ¿vale? No enfocaba la cámara. Una locura, me volvía loco, me empezaba, digo, venga Miguel, te pongas nervioso. Tenía otra cámara, otra mochila con la cámara, una cámara, digo, pues tendré que sacar la cámara B. Nada, buscaba, digo, vale, voy a buscar el modo de enfoque manual. Busco la opción de enfoque manual enfoque manual, vamos a quitar enfoque automático, pero no aparecía, o sea, solamente aparecía enfoque manual, MF. No aparecía la opción de enfoque automático, ¿vale? Con lo cual, al final, menos mal que se me ocurrió abrir la tapa, sacar la batería y, bueno, volverla a meter, cruzar dedos y esperar que funcionara. Y que así funcionó. Esto lo busqué y es que resulta que es un error que puedes tener. Si usas, como yo, el enfoque automático, pero luego con la rueda cambias a enfoque manual, que sepas que hay un bug, puede haber un error en el que te pase como a mí y no recuperes ese enfoque automático.
y tengas que hacer los siguientes pasos. Primero, apagar y encender la cámara. Segundo, quitar y volver a poner el objetivo. Tercero, mirar si estás en enfoque manual o en enfoque automático. En cuarto lugar, si ves que ninguna de esas funciona, haz como yo, es decir, abre la tapa, quita la batería, espera 10 segundos y vuelve a meter la batería. ¿Qué soluciones también os puedo dar? Bueno, pues que la próxima vez, en vez de pasar directamente a enfoque manual utilizando el anillo este del objetivo, si queréis utilizar el enfoque manual, pues directamente ir primero a la cámara, poner la cámara en enfoque manual y utilizar el anillo para el enfoque manual. De esa manera se supone que tenemos menos probabilidades de que nos pase esto, pero simplemente quería que lo tuvieras en cuenta. Si te pasa en el día de mañana, tranquilo, haz todos estos pasos que hemos comentado, disfruta de la fotografía. Esto es pues un hándicap y un inconveniente que tiene el utilizar lentes modernas, porque yo dije, oh, mira, qué bien estas lentes modernas, que ¿verdad? Funcionan muy bien, son muy nítidas, pesan poco, son una maravilla, pero, joder, esto no me hubiera pasado con lentes de enfoque manual. Y es que te he contado aquí y en muchos vídeos que puedes ver en el canal cómo soy un gran disfrutón y un gran entusiasta de lentes como esta, Yashica ML, ¿vale? O como TT Artisans, que lo tengo aquí, que esta ya es de enfoque moderno, de enfoque de manufactura moderna, pero también enfoque manual, que son lentes que nunca te van a dar este problema. No tienen contactos electrónicos y aquí vas a enfocar tú a lo que quieres. Pero es cierto que, bueno, pues para hacer cositas así de eventos, si no tienes mucha experiencia, pues sí que es mejor ir, o más seguro ir con lentes de enfoque automático. Aunque digo que en el futuro trataremos también, haremos eventos con lentes de enfoque manual, igual que en vídeos que tengo ya, que podrás ver en mi canal, que he hecho reportajes con lentes de enfoque manual, y es una cosa que, la verdad, te recomiendo que te metas en ello también, porque vas a mejorar como fotógrafo a nivel de todo, de entendimiento de la cámara, de composición y de disfrute con la fotografía. Y nada, espero que te haya ayudado este vídeo. Te dejo todos los enlaces en la descripción sobre, bueno, pues objetivos, sobre el equipo que tengo, sobre eso que te he contado que salté de la Canon R100 a la RP. Si quieres una full frame económica, mírate ese vídeo de full frame por 1000 euros y dale un buen like para que el algoritmo de YouTube pues suba más y siga haciendo más vídeos como este. Que muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.